Buenas tardes amigos de Inversiones Inteligentes, gracias por acompañarnos en un episodio más. Este capítulo va a estar bastante bueno, ya que vamos a tratar de temas que tienen que ver con la parte contable y fiscal de una empresa, también organizacional. Y bueno, tenemos hoy en día un experto que nos acompaña el día de hoy. Javi, antes de presentar a nuestro experto, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias. Excelente. Muchas gracias por seguirnos. Este programa, acuérdense que lo están viendo a través de las redes sociales de Teleplay y a través de toda su multiplataforma que llega a todo el mundo, a través de Telecable, sistemas a través como Roku, YouTube, Facebook, todas las redes sociales. Así que este contenido nos va a servir para todos los negocios y la salud financiera que nos va a contar nuestro invitado el día de hoy con Álvaro Garza de la Vega. R de la Gala. R de la Gala, perdóname. Sí, sí, ¿Cómo sí. estás, amigo? ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muy bien. Primero, pues muchas gracias, Javier, muchas gracias, Manuel, por invitarme. Pues hay mucho de qué hablar. Yo, pues ahorita me pongo a sus órdenes y muchas gracias por invitarme. No, excelente. La verdad es que aquí pues, hemos tenido la oportunidad de que nos cuenten muchas estrategias de negocio o muchas maneras de cómo diversificar nuestro negocio y nuestra marca, pero no nos han contado cómo debemos llevar una buena administración para este éxito. Sí, justo es algo que iba a platicar, que en los episodios que hemos tenido anteriormente, generalmente hablamos de inversiones, de negocios, de cómo crecer tu negocio, de cómo crecer tu mentalidad, pero creo que faltaba esa pieza de rompecabezas en el cual necesitamos también atender y voltear hacia la salud financiera de una empresa organizacional, fiscal. Hoy en día, con todas las cosas que han estado cambiando también en el SAT y demás, pues tenemos que estar muy bien como empresarios, como negocio, ¿no? Entonces, Álvaro, si te pudieras presentar un poco ante nuestra audiencia y después de ahí desarrollar el tema, por favor. Sí, como no, con mucho gusto. Mi nombre es Álvaro Garza R de la Gala. Yo soy el director general de AG Corporativo. AG Corporativo es, pues como su nombre lo dice, es un corporativo de servicios empresariales especializados donde ayudamos a las empresas en su rentabilidad, desde la contabilidad hasta procesos administrativos, procesos financieros, auditoría, estrategias fiscales, en fin, ayudamos a las empresas a cómo ser rentables en el mundo tan complicado económico que estamos viviendo el día de hoy. Sí, por supuesto. Y, por ejemplo, ahí duda primaria, ¿no? Uno como que quiere tus servicios, lo haces ¿cuándo es el mejor momento? ¿Cuando ya tengo mi empresa o cuando estoy empezando el emprendimiento para desarrollar mi empresa? ¿Cuándo es el mejor momento de tener una asesoría o un servicio como el de ustedes? El mejor momento es desde que tengas la idea en tu cabeza que quieres abrir un negocio. Ese es el mejor momento porque es cuando tienes que tener un plan. Oye, ¿qué es lo que quiero hacer? Hace poco, pues platicábamos hace un momento de un ejemplo, hablas de una cafetería que empezó muy bien y luego no. Entonces, pues eso es, o sea, desde el momento en que, oye, quiero abrir una cafetería, quiero abrir un negocio, quiero abrir una tienda, quiero abrir lo que sea que el emprendimiento que vayamos a hacer, hasta de un servicio, en ese momento necesitamos de un asesor y de un experto para que nos ayude. Exacto. Y normalmente creo que lo hacemos Al al revés. revés, ¿no? Empezamos y después, ya que tenemos los problemas administrativos, pues queremos solucionarlo, ¿no? Yo creo que pues nos ahorraríamos mucho Sí. tiempo con una buena asesoría. Oye, Javier, y lo dices muy bien, el 98% de las personas que yo conozco inician su emprendimiento así, al ahí se va, al ahí me voy, y luego empiezo a ordenarme, ¿no? La mayoría de las empresas que llegan hacia nosotros son empresas que nos dicen, oye, hace un año empecé a operar, empecé muy bien, pero hoy no sé dónde está mi dinero, no sé dónde estoy yendo, tengo problemas ya laborales, tengo problemas. ¿Por qué? Porque iniciaron el negocio, según ellos, con cierto expertise, pero hoy por hoy, pues ya no supieron dar el siguiente paso. Entonces, por eso, la recomendación es, desde que tengo mi idea, desde que tengo el sueño en mi cabeza, desde ese momento necesito, pues tener un acompañante experto en el negocio. Claro. Oye, Álvaro, y por ejemplo, si yo tengo una empresa formal o informal, ¿también ustedes me vayan a ayudar con el servicio o tiene que ser meramente formal para poder hacer todo este tipo de estrategias? Pues no, o sea, hay empresas que son informales, que llegan con nosotros precisamente porque quieren volverse formales. Y allí nosotros ayudamos en el proceso de hacerlas formales y de llevarlas hacia el éxito
Porque sí, la gente que es informal tiene miedo de que se vuelva formal Ajá. y que le vaya mal, ¿no? Sí, ¿no? Y que impuestos y que Exacto, demás. que empiecen a tener otros gastos. Y la verdad es que sí, pero si haces un buen plan desde el principio, pues no tiene por qué pasar eso. Claro. O sea, la idea es que tengas un éxito y sea rentable. Los negocios exitosos lo tienen por añadidura, ¿no? Entonces no debería de haber miedo a hacer todo esto de manera formal, porque también luego las empresas de una manera más estructurada pueden crecer desde mi punto de vista cuando están formales, ¿no? Llegar también a más clientes con un mayor potencial, por así decirlo, pues de certeza para cualquier tipo de persona. Sí, sí, y el plan, ya yéndonos un poquito más porque la gente dice, bueno, sí, pero ¿qué le debo pedir pues a un consejero, a un experto? Bueno, pues primero, o sea, no vamos a inventar el libro negro, ya está, ya está escrito, pero sí, pero primero tener un plan de negocios, ¿no? Decir, óyeme, yo quiero abrir una tienda de ropa, ok, ¿quiénes van a ser tus proveedores? Pues ¿en qué local vas a estar, cuánto va a costar tu local, y eso es armar un presupuesto, ¿no? Armar un presupuesto desde antes, por eso decía, desde antes, para que en el presupuesto se vea, pues tú ya vas a saber de entrada cuánto tienes que vender para ser rentable, pues cuánto va a costar a la empleada de mostrador, si vas a comprar un software, cuánto va a costar ese software, qué gastos vas a tener, y al final te va a dar una utilidad, y sobre todo si vas a pedir prestado al tío, a la tía o al banco, pues ahí mismo va a aparecer en cuánto tiempo vas a poder pagar esa inversión, Claro. y en cuánto tiempo vas a empezar a ganar dinero y cuánto dinero vas a empezar a ganar como dueño de negocio. Entonces, antes de darte de alta, antes de iniciar el negocio, necesitas saber esos números. Seas una persona física, seas un gran contribuyente, necesitas saber esos datos antes de empezar. De hecho, digo, yo que me dedico al tema de franquicias y desarrollamos este tipo de negocios, pues digo, una franquicia generalmente ya cuenta con todo este análisis. Pero justamente lo que acabas de decir, pues es algo muy importante para cualquier tipo de empresario, porque tú le puedes dar prácticamente esa radiografía al negocio para que pueda justo ser un negocio, ¿no? Exacto. Sí, por ejemplo, veíamos las estadísticas de las startups que no duran muchas, el 80% de 2 años, ¿no? Al inicio de su... Y es específicamente por esta parte administrativa. Exacto. Ayer poníamos un ejemplo de ello. Ayer estábamos en un curso diciendo precisamente cuáles son los errores que cometen los empresarios. Y el error de las startups es precisamente eso. Porque las startups empezamos con una idea, pues puede estar muy buena la idea. Empieza con todo digamos, el ánimo, pero les falta la gestión administrativa, falta esta planeación para llegar a ser exitosos, ¿no? Y por eso se caen. Pero si tuvieran esa organización desde el principio, pues muchas de las startups, si tú ves las startups exitosas que han hecho, pues precisamente han hecho una muy buena gestión administrativa y financiera. Claro, si pudieras, decirnos como en palabras simples, ¿cuáles son los KPIs más importantes con los que tú te enfocas que generalmente existen con errores en las empresas que tú atiendes? ¿Cuáles serían esos KPIs? Definitivamente, el primero, pues serían KPIs operativos, o sea, cómo puedo ser muy bueno en mi gestión operativa del negocio. ¿A qué me refiero con esto? Vuelvo al ejemplo de la ropa. Si voy a vender ropa, pues quiénes van a ser, qué tipo de calidad voy a tener, en cuánto tiempo está llegando la ropa, si la hago aquí, la compro en un pueblo o la traigo de la Ciudad de México, la traigo del extranjero. Ese es un KPI, en cuánto tiempo llega mi cobranza, en cuánto tiempo recupero, si doy crédito, si no doy crédito, si cobro inmediatamente. Otro KPI sería, pues, cuánta gente me está visitando, cuánta gente entra a mi tienda, y de esa gente que entra, quiénes me compran, cuántos no me están comprando, ¿no? Y pues eso también, mis KPIs financieros, óyeme, qué rentabilidad tengo, mi punto de equilibrio, si estoy llegando a mi punto de equilibrio, si luego ese presupuesto lo voy mes a mes, le voy dando un sentido y voy evaluando con la realidad del negocio, y ahí van a haber diferencias. Esas diferencias, pues, ¿por qué no llegué a mis ventas? O qué error hubo, tal vez mi vendedor no está vivo, o tal vez, pues no sé, es un mes donde yo sé que es un mes bajo, por ejemplo enero normalmente es un mes bajo, septiembre un mes bajo porque entran los niños al colegio, en fin, es ir identificando qué meses son bajos, qué meses son altos, para que también tu inventario lo vaya rotando por ahí, ¿no? Entonces,
pues sí tienes estos KPIs, son los mínimos que debes tener, pues para lograr saber dónde estás, ¿no? Un diagnóstico, ¿no? Porque pues si no, no podemos tomar unas decisiones inteligentes, ¿no? Al momento de dar el siguiente paso, porque pues si no tenemos todas estos parámetros en donde estamos parados, pues si hacemos una mala inversión, porque por ejemplo voy a regresar al ejemplo de mi amigo que le iba muy bien en su negocio y como le iba tan bien, decidieron ampliarse. Entonces pensaron que por ampliarse les iba a ir mejor, pero ups, falló la administración, entonces el dinero se empezó a desaparecer, ¿no? En los ingresos que tenían cuando eran más chicos, pues ya no son los mismos. Y yo creo que por ahí va, ¿no? Por esa falta de diagnóstico para dónde llevar la empresa. Sí, y allá también les faltó estudio de mercado, ver a qué mercado estás yendo. Tal vez no era emplearse en el mismo lugar, emplearse en otro lugar, para distribuir esa venta, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, pero si lo haces sin pensar, si lo haces, oye, me está yendo muy bien, ¿y qué tal si hacemos esto? Sí, está bien, pero trae un experto que te haga el estudio, que te haga esto. Cuesta, sí cuesta, todo cuesta, pero al final ese negocio no hubiera desaparecido, hubiera costado tal vez un poco más pagarle a un experto, pero al final eso se ve retribuido en rentabilidad y en mayores ingresos. Dice Jürgen Klopp que la gente compra en su mayoría por emoción, ¿no? Exacto. O también actúa con respecto a decisiones financieras muchas de las veces por emoción. Exacto. Pero es mejor tener siempre un experto que te pueda dar la guía correcta para tomar decisiones inteligentes. Ahora, en el tema de salud financiera de un negocio, yo tengo mi empresa, yo tengo mi negocio, mi emprendimiento. ¿Qué significa que tenga salud financiera mi negocio? Salud financiera significa que vayas de acuerdo con el plan financiero de tu negocio, ¿no? O sea, si tú estimaste que ibas a ganar cierto dinero y al final resulta que estás ganando ese dinero, quiere decir que tienes esa salud financiera, ¿no? Cuando empiezas a tener pérdidas o empiezas a no poder pagar la nómina, empiezas a pedir préstamos y el interés te empieza a comer, es cuando dejas de tener salud financiera, ¿no? Entonces, pues eso es, un negocio con salud financiera es que pueda pagar a sus proveedores, que pueda pagar su nómina, que pueda pagarse a sí mismo el dueño y a los socios. Eso es tener una buena salud financiera, pero eso se hace, tiene una buena planeación, un scorecard que se le llama, o pues PNL y demás, ¿no? exacto. Bien analizado el PNL y demás. Exacto. Yo creo que la salud financiera es una consecuencia de muchas acciones dentro de la empresa que detonan pues ese resultado, ¿no? Por así decirlo. Sí. Álvaro, si nos pudieras contar un poquito de cómo deberíamos distribuir nuestro negocio en cuestión de estos ingresos. Por ejemplo, ya que estamos vendiendo, ya tenemos este ingreso, ¿cómo deberíamos distribuir este dinero para no... A veces tomamos una mala decisión y pensamos que si lo ponemos todo en esta cajita, nos va a ir mejor, ¿no? Pero descuidamos todas las demás. Y si nos puedes... Sí, es que hay un estado que se llama el estado de flujo. Es bien importante, vuelvo a lo mismo, que tengan un buen contador o un buen financiero que les haga un estado de flujo. Porque, ¿qué pasa en los negocios? Oye, vendí mucho dinero, ¿no? Entonces, ese dinero, pues yo como dueño del negocio, pues hoy es diciembre, normalmente en diciembre las empresas venden más. Entonces, pues agarro ese dinero y me lo meto a mi bolsa. Pero ese dinero no era totalmente utilidad, ¿no? Y allá respondo un poco a lo que me decías. ¿Por qué? Porque primero hay que pagarle pues si debes a tus acreedores, hay que pagar a tus empleados, la nómina, hay que pagar los gastos del mes, ¿no? Hay que pagarle a los socios en caso de que hayan socios y luego hay que pagar los impuestos, que pues también haya una buena parte del dinero se va pagando en impuestos y después, si queda algo, pues entonces ya es nuestro y eso pues hay formas de retirar ese dinero y todo, ¿no? Pero más o menos esos son los pasos, ¿no? O sea, si dividimos, hay proveedores, el gobierno, los socios, accionistas, los empleados y pues los gastos, ¿no? Más o menos esa es la división de los negocios. Dependiendo del giro, pues habrán otros, pero más o menos, ¿no? Y si tienes una deuda con banco, pues obviamente entra porque hay que pagar el interés mensual, ¿no? El financiamiento. Por eso te digo, dependiendo de cómo esté el negocio, pero en general así es como se distribuye. La fórmula sería, si vendo 100, un ejemplo, y me cuesta mantener el negocio 100,
pues estás cubriendo tu punto de equilibrio. Exacto. Sin tener un margen de ganancia todavía, ¿no? El profit ya tendría que ser por encima del punto de equilibrio. Sí. Ahora, ya casi llegamos al final del episodio y hacemos siempre una pregunta ahí muy, muy interesante para nuestros invitados. Pero antes de eso, digo, que en realidad a mí también me interesa mucho seguir instruyéndome en la parte contable, fiscal y organizacional de un negocio. ¿Qué libro le recomendarías a las personas que nos están viendo que puedan ayudarte a tener más herramientas hoy en día? Ok, pues mira, hay varios. Yo ahorita estoy leyendo uno que se llama Mi propio MBA. No recuerdo el actor, el escritor, pero así se llama. Lo pueden buscar, Mi propio MBA. Es muy bueno. Pues es como, pues en unos centavos puedes tener un MBA, digamos, ¿no? Se va y te enseña todas las áreas, ¿no? Hay autobiografías que pues, en lo personal a mí me han enseñado mucho. Está la autobiografía de Steve Jobs, que yo la leí y la verdad es que es excelente. Y ya, por ejemplo, yo pertenezco al IMEF y, por ejemplo, ahorita acaban de el título del estudio que hicimos en IMEF fue Educación Financiera en 2024 y acabamos de sacar pues, todo lo que es la ponencia 2024. Entonces, si buscan la ponencia 2024 de IMEF, Educación Financiera, allá también tienen un montón de información muy importante que les puede servir pues, para llevar sus negocios, ¿no? Excelente institución ahí con Isaías, ¿no? Como presidente. Exacto, sí. Buenísimo. Buenísimo. Pues vamos a un breve corte, amigo. No se acabó el programa, todavía falta un bloque más, entonces ahorita regresamos. Gracias. En promedio, más o menos, una empresa saludable debe tener entre un 20 y un 30%. Por ahí más o menos está el porcentaje de utilidad. Es bien importante que tengas un buen organigrama. Cuando empieces a crecer, si no tienes tus manuales de procedimientos, tus manuales de procesos, entonces puede ser que dependas de una sola persona. Y esa persona, si se te va, se cae el negocio. Tu publicidad en nuestro canal. ¿Quieres contactar con nosotros? Envíanos un correo, escríbenos en nuestras redes o envíanos un WhatsApp al 9992 44 73 76. Estamos en Cableras de Mérida, el interior del estado y Quintana Roo. Un canal online 24/7 y presencia en redes sociales. Teleplay, cada vez más cerca de ti. Continúa viendo toda la programación de Teleplay en nuestras redes sociales. Encuentra las entrevistas, los programas anteriores e información en la página teleplay.tv o en nuestras redes sociales como Teleplay Sureste y Teleplay Noticias. Descarga nuestra app en iOS o Android, o si tienes un dispositivo Roku o tu televisión inteligente cuenta con Roku, encuéntranos como Teleplay Sureste y agrega nuestra app. ¿Qué tal, amigos de Inversiones Inteligentes? Regresamos aquí a este capítulo interesantísimo con Álvaro. Álvaro, platicamos antes de ir al corte que nos ibas a decir cuál es el porcentaje que debe tener de utilidad una buena empresa, ¿no? Una empresa saludable. Sí, esto depende del giro, pero en promedio más o menos una empresa saludable debe tener entre un 20 y un 30%. Por ahí más o menos está el porcentaje de utilidad de las empresas, ¿no? Cuando no tenemos ese porcentaje, entonces es cuando ya debemos empezar a tomar cartas. Exacto. En el asunto. Sí. ¿No? Ver de dónde se está filtrando. Exacto. De hecho, vuelvo a lo mismo, soy reiterativo porque en el primer plan financiero, ahí es donde aparece el porcentaje de utilidad y es ir monitoreando que ese porcentaje se dé. Si no se da, pues ¿qué está pasando? Ahí es cuando entramos a revisar qué es lo que pasa en la empresa, pero más o menos así es como podemos medir la utilidad de un negocio. Y ahí ya le haces zoom a todo el tema de los gastos como rentas, sueldos, sí. A lo mejor las salidas que no llegas a monitorear y demás, y pues es como poner en orden tu empresa. Sí, exacto. Hay un dicho, digo, voy a hablar un poquito de fuera, ¿no? Hay un dicho, a mí me han dicho mis amigos a veces, oye, fíjate que vamos a salir, vamos a hacer esto, y muchos dicen, no, es que pues, no tengo dinero. No es que no tengas dinero, es que ganas poco, ¿no? Entonces, a lo que voy es, hay veces que hay que forzar la parte comercial. Claro. O sea, porque muchas empresas dicen, oye, pues me voy a hacer chiquito, voy a correr a mi personal, voy a correr a mi nómina, voy a hacer más chiquito el negocio.
Pues no necesariamente, ¿no? Puede ser que el problema esté en la parte comercial, si refuerzas las ventas, si vas a otros mercados, si sales de Yucatán, o sea, dependiendo del giro, ¿no? Y del negocio también, pero a veces hay que mirar a ver si la oportunidad no está en la parte comercial, ¿no? Claro. Sí. Antes de achiquitarte. Oye, y ahorita platicabas de un margen de utilidad sano, pero ¿cuál es un ROI sano en un negocio? Entendiendo que pues también es el retorno sobre tu inversión. Sí, el retorno de la inversión igual lo puedes medir dentro de tu plan financiero, pero dependiendo, por ejemplo, pusiste el ejemplo de una cafetería. En el ejemplo de una cafetería, si hacemos ese rol, pues pudiera ser de 1 a 3 años, ¿no? Más o menos. Si es una industria, pues allá te puedes ir un poquito más, puede ser 5 años, el retorno de la inversión, sobre todo. Hay, por ejemplo, financiamientos que agarra la empresa. Normalmente dicen, oye, pues yo invierto de hecho, el banco no te da un financiamiento del 100%. Te dice, a ver, tú pon el 30%, yo te financio el 70%. Entonces, ese 70% es el que tienes que pagarle al banco con intereses, y una vez que lo pagues, pues ya empiezas a tener tus utilidades, ¿no? Repartir a socios. A veces puedes tener, el dinero es tan noble, la empresa puede ser tan noble que pague el financiamiento y aún así les paga a sus socios, ¿no? O sea, es lo que te digo, dependiendo del giro, dependiendo del negocio, pero pues sí, puede ser 1 año, pueden ser 3, o en una industria puede ser 5, puede ser 10, ¿no? O sea, es dependiendo de la inversión inicial y hacia dónde me voy a dirigir. Por eso el financiero, vuelvo a lo mismo, es Claro. bien importante, porque ahí, antes de empezar el negocio, te dice en cuánto tiempo vas a tener el ROI, en cuánto tiempo vas a empezar a pagar a tu gente, cuánto es lo que debes pagar, y pues es ir muy como librito, qué es lo que tengo que hacer para que mi financiero sea lo que deba pasar en mi negocio, ¿no? Y por eso no solo es la parte financiera. Yo ponía el ejemplo ahorita de la parte comercial, el plan comercial tiene que ir muy de la mano del financiero, ¿no? De tu empresa, Sí. ¿no? y el plan de negocio. Excelente. Nos comentabas que tuvieron una plática el día de ayer, ¿no? Y que habían 5 puntos que tocaron Sí. muy importantes para las empresas. ¿Y nos puedes Sí, claro. comentarlos? Pues mira, los 5 puntos es, primero, que hagan su plan financiero, ¿no? Segundo, que puedan tener yo le llamaría estructuración organizacional. ¿Por qué? Porque es bien importante que tengas un buen organigrama. Cuando empiezas a crecer, si no tienes tus manuales de procedimientos, tus manuales de procesos, entonces puede ser que dependas de una sola persona. Y esa persona, si se te va, se cae el negocio, porque dependes demasiado de una persona. Pero si tienes tus manuales, si tienes tus procesos, si tienes tus políticas bien desarrolladas, aunque seas una empresa pequeña, tienes bien desarrolladas tus políticas, si se te va esa persona, pues tú ya sabes el perfil de puestos que vas a contratar, ¿no? Digo, sí te va a costar, tienes que contratarla y tienes que darle la asesoría y la capacitación, pero es más fácil salir adelante, ¿no? Eso es uno. El error es que no lo hacen las empresas. La mayoría de las empresas son familiares, entonces también dependen mucho del papá, y el papá a veces no quiere ceder el poder a los hijos, entonces ahí también es otro error. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es primero mandarle un coach al papá para que lo sensibilice, y luego los hijos pues puedan participar dentro del negocio, o bien que no participen dentro del negocio si la política de la empresa es esa. Entonces se contrata un director general y los hijos son socios y se hace un consejo de administración. Puede sonar muy, digamos, muy estructurado o muy complicado, pero la verdad es que los consejos de administración hoy no es que estén de moda, es que se deben de hacer. También, así como haces tu financiero, una empresa antes de empezar también debería tener un consejo. Tal vez no bien estructurado, tal vez no pagándole a un consejero, pero sí de gente que tú te reúnas y puedas pedir, oye, voy a hacer esto, ¿me das tu consejo? ¿O me das tu consejo? ¿Cómo debo hacerlo, no? O sea, sí debería haber eso desde el principio también, ¿no? Y es un error que las empresas tampoco lo hacen, ¿no? Y pues el estado de flujos que dije hace un momento. Mucha gente retira el dinero sin saber si es utilidad, si ya pagó, si no ha pagado o qué, ¿no? Entonces por eso el dinero, las empresas quiebran, porque no dejan el dinero allá pues para comprar más insumos,
pues, aprovechar descuentos, inventarios. A veces es mejor comprar el inventario con un 5% de descuento, ¿no? Ya le ganaste el descuento. Entonces, ese tipo de estrategias, en lugar de agarrar el dinero y guardar en la bolsa, pues es dejarlo ahí y que siga trabajando para el negocio. Entonces, también es un error que hacen los empresarios que sacan el dinero antes de medir si ya pagaron todo o no lo han pagado, ¿no? Entonces, más o menos estos son los errores en los que caemos. Hubieron más, pero me quedo con estos para que tomen nota los que nos están escuchando. Muchas gracias. No, yo creo que ya después de esto, si caemos en la misma, pues ya sería mucha necedad nuestra parte. Completamente. Amigo, tenías una pregunta importante que Sí, querías hacer. justo, ¿cómo hoy en día, digo, la inteligencia artificial está tomando mucha relevancia en todos los ámbitos empresariales? ¿Cómo hoy en día tu empresa está integrándola, la están usando o qué sucede con respecto al entorno de la inteligencia artificial y lo que tú haces? Sí, por supuesto que la estamos utilizando, sobre todo en la parte de estructuración financiera, en estructuración organizacional. En la parte contable, pues sigue siendo muy metódica, aunque ya hay herramientas y softwares y todo, pero al final sigue siendo muy metódica lo que es la contabilidad. Pero sí hay, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos el Power BI que estamos utilizando para análisis financiero. Si bien la inteligencia artificial todavía no te hace análisis muy profundos, pero sí tenemos la data muy rápida para, pues, ejecutar un buen análisis financiero, y eso sí lo hacemos, y ahí es donde le damos el valor adicional, ¿no? al cliente, ¿no? Entonces, esa información de análisis que le damos, pues le sirve mucho, pues, para tomar decisiones en sus consejos, en su dirección general, en sus CFOs, ¿no? en sus administradores o sus financieros. Entonces, ahí es donde la aplicamos, ¿no? Y sí nos ha servido mucho, ¿no? Y por supuesto que estamos tratando de hacer más con lo que viene, porque no nos podemos quedar. Los despachos que no lo hagan o las empresas que no utilicen la inteligencia artificial, pues son las que no, pues pueden perder las oportunidades. Porque muchos dicen, la inteligencia artificial te va a quitar tu trabajo o va a hacer que te quite el trabajo. La verdad es que yo no lo veo así. Yo, al contrario, yo pienso que el que no aplique la inteligencia artificial sí se va a quedar sin trabajo. Pero los que la apliquen van a tener muchas oportunidades. Y yo creo que así como fue la época de la revolución industrial, vimos la época del internet, y ahorita estamos entrando a la época de la inteligencia artificial. Yo creo que ahorita es buen momento para hacer nuevas empresas, van a salir nuevos millonarios de esto. O sea, yo creo que son partes en la historia económica del mundo, y estamos en una de ellas donde van a salir nuevas empresas, nuevos millonarios y así, ¿no? Definitivo. Padrísimo, como tú bien dices, importancia de saber utilizarlas y también no solamente quedarnos con ese diagnóstico que te pueda arrojar. A lo mejor yo, sin la experiencia contable, y tengo la aplicación de un sistema y digo, bueno, pues ya me arrojó mis datos, pero no tengo ese diagnóstico consciente, ¿no? de cómo hacer las cosas. Entonces yo creo que este es muy buen producto que nos tienes, Álvaro, aquí con AG Corporativo. Sí, como no, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, siempre terminamos con esta pregunta que le hacemos a nuestros invitados, de que nos cuente cuál ha sido su inversión más inteligente. Bueno, tengo varias, pero te voy a decir una que fue cuando pues empezaba yo, ¿no? O sea, yo siempre he sido muy ahorrador. Yo desde que tengo uso de memoria siempre ahorraba, y siempre traté de ahorrar el 20 o el 30% de mi salario, a veces un poquito más. Y fui juntando. Yo una vez compré un terreno en la playa, ¿no? en Progreso. Bueno, después de Progreso, ¿no? Allá por San Bruno, por allá. Y pues me acuerdo que pues ahí lo dejé. Ya hace poco, cuando pues ya no hay terrenos, están escasos, cuando vi cuánto costaba ese terreno, me fui para atrás, porque me costó nada a lo que hoy cuesta, ¿no? Entonces yo creo que esa ha sido una de las mejores inversiones. Pero claro, esa inversión fue inmobiliaria, pero también así con negocios, ¿no? O sea, sí he visto que algunos negocios que les he invertido, pues también han sido buenos negocios, pero siguiendo las reglas que yo les acabo de mencionar ahorita, ¿no? Okay. La clave es del éxito. No, pues qué bueno. Muchas gracias, Álvaro, Manuel. No, buenísimos datos, buenísimo
episodio. Definitivamente necesitamos seguir instruyéndonos sobre estos puntos muy importantes, porque si queremos hacer inversiones inteligentes en nuestro negocio, pues definitivamente tenemos que ir de la mano con empresas como la tuya, Loro, ¿no? Sí, muchas gracias. Así Muchas es, gracias. tener una buena salud financiera. Pues amigos, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes, como todos los martes a las 7 de la noche por Teleplay.